Muy buenos días a todos los presentes. Primero que todo, quiero agradecer en nombre del Centro de Alumnos de Geología de la Universidad Andrés Bello y del Grupo de Apoyo en Geoquímica de la Universidad Mayor de San Marcos, a todos los presentes por acompañarnos durante esta semana del primer ciclo de conferencias Geología en el Pacífico. También quiero agradecer a cada uno de los ponentes que nos acompañó durante todos estos días y al grupo GSEC Consultores por facilitarnos la plataforma. Voy a pasar entonces a presentar a nuestro siguiente ponente. Él es Dr. Raúl Tapia Arroyo. Entre los años 1998 y 2003 estudió para obtener el título de biólogo marino, con mención en oceanografía y calidad ambiental, en la Universidad de Concepción, Chile. Posteriormente, entre los años 2004 y 2008, realizó un magíster en ciencias con mención en oceanografía, en la Universidad de Concepción, en Chile. Entre los años 2011 y 2016, realizó un doctorado en geociencias marinas en la Universidad Christian Albrecht de Kiel, Alemania. En cuanto a su experiencia profesional, entre los años 2016 y 2017 ejerció en el Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Bergen, en Bergen, Noruega. Entre los años 2017 y 2019 ejerció en el Centro de Estudios Avanzados en la Universidad de Playa Ancha, en Viña del Mar, Chile. Desde el 2019 al presente ejerce en el Instituto de Oceanografía en la Universidad Nacional de Taiwán. Respecto a su línea de investigación, está la paleoceanografía, la paleotempestología, la micropaleontología, la geoquímica y la ecología de foraminíferos. Entonces dejo con ustedes al doctor Raúl Tapia Arroyo con su tema productividad marina. ¿Qué ha pasado durante los últimos 500 años en lo más austral del sistema de Humboldt? Ok, perfecto. ¿Se escucha bien? Solamente Sí, para se empezar escucha. eso. Perfecto. Mira, muchas gracias, Matías, por la introducción. Muchas gracias por la invitación también. Bueno, esta presentación, como lo mencionaste, se titula Productividad Marina, que ha pasado durante los últimos 500.000 años en lo más austral del sistema de Humboldt. El título es un poco pretencioso, ya que no voy a hablar de todo lo que ha pasado en los últimos 500 años, solamente les voy a presentar los resultados de un testigo sedimento que ocurre en los últimos 500.000 años, que lo tomamos frente a Chiloé. ¿Ya? Antes de comenzar, quisiera también agradecer a ¿Dónde está? A mis colaboradores en National Taiwan University, Selin Ho, en la Universidad de Concepción, Margarita Marchán, Dear Heaven en Uni Bremen, Frank Lamy en Auferbergen Institute, Samuel Núñez Ricardo de la Universidad Magdalena. ¿Ya? Ello ha sido fundamental en el desarrollo de este trabajo. Bueno, para comenzar, quiero decir que esta presentación se encuentra dividida en... Wow. ¿Cómo puedo eliminar esto? Ok. Se encuentra dividida en cuatro... Perdón. Genial, ahora sí. En cuatro secciones. Las primeras dos secciones básicamente son introducción, ya que no estoy seguro de la formación o qué tipo de conocimiento la mayoría de los oyentes tienen en paleoceanografía, y simplemente quiero tener una base común o lenguaje común en que nos podamos comunicar. La tercera sección es ya el grueso de la investigación, presentarle los factores relevantes y controladores de la productividad primaria en el sistema de Humboldt, acerca de la historia o qué sabemos de la historia climática del sistema de Humboldt y los resultados per se de este estudio. Y finalmente el mensaje final, que son las conclusiones de este estudio. Bueno, para comenzar, la definición de paleoceanografía es relativamente árida, la ciencia que estudia la historia del océano en el pasado geológico, con énfasis en circulación, química, biología, geología y patrones de sedimentación. ¿Ya? Bueno, la paleoceanografía, al igual que la oceanografía, es una ciencia multidisciplinaria.
utilizamos tanto herramientas y conocimientos de geología, geografía, biología, química y física, astronomía para poder reconstruir e interpretar paleoambientes, en este caso ambientes marinos. La paleoceanografía generalmente va de la mano con paleoclimatología. ¿Cuál es la función de estas dos ciencias? Básicamente, nuestra dos ciencias es generar datos duros para que puedan ser contrastados con la modelación climática. Los modeladores generan estos modelos matemáticos que tratan de predecir el futuro. Nosotros generamos información del pasado y básicamente los modeladores tratan de correr estos modelos matemáticos bajo las condiciones que nosotros producimos y tratan de ver si el modelo realmente está dando los resultados que corresponden. Básicamente generamos líneas de base para poder testear lo que podría pasar en el futuro. Para trabajar en paleoceanografía necesitamos plataformas, y normalmente es una plataforma en la forma de un barco. Dependiendo en qué institución, tu financiamiento, etcétera, etcétera, podrías tener la buena o mala suerte de ir en un buque que es capaz de generar y recuperar testigos de sedimentos que pueden cubrir millones de años, o si tienes financiamiento un poco menor, como la Universidad de Concepción, la CAICAI, que puede ir a sacar un sedimento que va a cubrir unos 300, 400 años, o simplemente unas décadas y estás con menos financiamiento. ¿Ya? ¿Cómo recuperamos sedimentos? Como decía, plataforma de trabajo es fundamental. La plataforma de trabajo va a limitar qué tipo de equipo podemos utilizar. Generalmente, el equipo es un piston core o un gravity core. Básicamente, ¿qué es este equipo? Es un tubo largo, vacío, que va apuntado con un peso. Tiene un gatillo en la forma, en la parte más inicial. El gatillo, al momento de tocar el fondo marino, libera el equipo para liberar el testigo, el piston core. El piston core se entierra en el sedimento y es capaz de capturar y recuperar el sedimento del fondo marino. Una vez que esto ocurre, se levanta y se lleva hacia el buque. Generalmente, esto suena fácil, pero normalmente las condiciones de trabajo no son las mejores, ¿ya? Normalmente el mar es agitado y realmente uno lo que quiere es bajarse del buque y no trabajar, e ir a vomitar al baño, ¿ya? Una vez que el testigo se encuentra en la superficie, no siempre funciona al 100%. En algunos casos, el testigo puede ingresar en ángulos equivocados y doblarse totalmente y generar una banana, o el sedimento puede ser demasiado duro y también generar una banana. Una vez que el material es recuperado del testigo, este es un muestrado, puede ser con jeringa, puedes tomar todo el testigo y colocarlo y almacenarlo en bolsita. Todo va a depender en qué tipo de análisis, qué tipo de estudio quieres realizar. Ahora, cuando digo que nos interesa el sedimento, me refiero a cuál es tu sustrato de trabajo. Puedes trabajar con microfósiles. Aquí tenemos clásicos fósiles y microfósiles marinos, foraminifero bentónico, foraminifero planctónico, ostrácodo, diatomea, cocolitofórido, radiolaria, silicoflagelados, y esto me parece que son dinoflagelados. Cuando trabajas con microfósiles, tú lo que básicamente vas a hacer va a ser un censo. Vas a contar presencia, abundancia. Y la presencia y abundancia de ciertos organismos va a estar relacionada con condiciones ambientales. En el caso clásico, cuando cuentas foraminifero planctónico, ciertas especies de foraminifero planctónico se encuentran limitadas a áreas geográficas de temperatura. Hay especies que les gusta vivir o que solo viven en áreas de baja temperatura, áreas polares, o aquellas que prefieren aguas mucho más cálidas. Entonces, si tú vas al centro del Pacífico y ves cómo cambia la abundancia de los foramíferos siempre el tiempo, puedes encontrar un incremento en especies polares o un incremento en especies tropicales y decir, oh ya, en este periodo tengo más especies tropicales, por lo tanto, la temperatura del mar fue mucho más cálida. Y de este otro periodo tengo más especies polares, por lo tanto, la temperatura fue mucho más fría. Esa es la forma clásica y tradicional en que los foraminiferos planctónicos se han utilizado para reconstruir temperatura. El otro aspecto o approach que puedes tener para
medir o reconstruir condiciones climáticas es utilizar el microfósil como sustrato de trabajo, no el microfósil per se. Tú tomas el microfósil o la conchilla forameífero en este caso y mides la composición, ya sea elementos traza o isótopos estables de la conchilla. Al medir elementos traza, como magnesio calcio, puedes tener información sobre temperatura, yodo calcio o manganizo calcio, puedes tener información sobre contenido de oxígeno. Isótopos estables te pueden dar información tanto temperatura, productividad o circulación oceánica. Borocalcio, pH. Incluso puedes combinar diferentes indicadores, isótopos estables con magnesio calcio, y puedes tener información sobre el cambio de salinidad en el tiempo. El siguiente enfoque de trabajo puede ser simplemente, no quiero trabajar con microfósiles, voy a medir lo que hay en el sedimento. Tomas el sedimento, básicamente lo llevas a un mortero y lo pasas a un cromatógrafo y analiza y cuantifica qué tipo de compuestos hay en este sedimento. En este caso, puedes ver alquenonas. Alquenonas son producidas por organismos llamados coccolitofóridos, productores primarios. Al medir la cantidad de alquenona, puedes hablar de productividad. Al ver los diferentes tipos de alquenona en una ecuación llamada UK37, puedes llevarlo a tener información sobre la temperatura. Lo mismo con GDT, que son compuestos producidos por arquea. Los diferentes tipos de GDT, simplemente ves su abundancia relativa y lo colocas en esta fórmula llamada TEX86 y puedes tener información de temperatura también. Simplemente recordatorio de esta primera parte, que la oceanografía es una ciencia multidisciplinaria. Utilizamos diferentes tipos de sustratos para obtener la información que queremos. Podemos trabajar con el organismo, la composición geoquímica del organismo, o la composición geoquímica del sedimento. Ahora, productividad marina. ¿Qué es la productividad marina? La productividad marina es simplemente la capacidad de producir materia orgánica. En este caso, la capacidad de producir materia orgánica por productores primarios como coccolitofóridos, diatomea y dinoflagilados. Organismos fotosintetizadores utilizan energía radiante junto con agua, dióxido de carbono, y van a generar materia orgánica. Esta materia orgánica se produce en las capas superficiales del océano, bajo la influencia de energía radiante. Esta materia orgánica que se produce en las capas superficiales, en un momento dado el organismo va a morir y se va a transferir hacia el sedimento. Esta materia orgánica se puede almacenar en el sedimento o puede funcionar o va a alimentar organismos viviendo en el sedimento. Otro aspecto importante de la productividad primaria es que va a estar utilizando CO2. Es decir, el CO2, los cambios, mayor productividad primaria va a tomar más CO2 y va a liberar CO2 si tiene más respiración. Y esto está relacionado con los cambios climáticos sobre escalas glaciales e interglaciales. Otra relevancia de la productividad primaria es que la productividad primaria es la base de los sistemas tróficos, alimentando consumidores primarios hasta consumidores de alta posición o siendo fundamental para sustentar alguna actividad económica, como el caso de las pesquerías. Ahora, ¿cómo reconstruimos cambios de productividad marina? En este caso, les voy a presentar cuando uno mide la composición de compuestos orgánicos en el sedimento, en este caso, alquenonas. Tenemos dos escenarios. Un escenario de baja productividad, con poquitas coccolitofóridos, por lo tanto, poca alquenona, y un escenario de alta productividad, muchos coccolitofóridos, por lo tanto, mucha alquenona. En algún momento dado, estos organismos van a morir, y estas alquenonas se van a transferir de las capas superficiales hacia el sedimento y se va a almacenar ahí. Y si uno toma un sedimento, sobre el tiempo puede ver cómo las construcciones cambian. Y esto lo puede relacionar a cómo fue la productividad primaria en ese punto específico, en un momento en el tiempo. Yo trabajo principalmente con foraminíferos. Ya no es la información de lo que está ocurriendo en la capa superficial del océano, es más que nada
cómo es la transferencia de la capa superficial hacia el fondo marino. Básicamente, el proceso de sedimentación. ¿Ya? Los foraminíferos tienen diferentes modos de vida. Pueden vivir en la superficie del sedimento, epibentónicos o epifaunales, o vivir en el sedimento, que son endobentónicos o infaunales. Si uno considera la productividad marina simplemente como el alimento que están recibiendo estos organismos y ve un gradiente de disponibilidad de alimentos de menos alimentos a mucho alimento, va a ver que los foraminíferos van a responder de forma específica. Cuando tienes poco alimento o en ambiente oligotrófico, ya que es clásico del océano profundo, va a tener una poca abundancia de organismos, un bajo número, en comparación con un ambiente donde tienes mucho alimento. Vas a tener organismos viviendo mayoritariamente en la superficie que viviendo en las zonas profundas. ¿Por qué? Al llegar tan poco alimento aquí, estos organismos viviendo en el sedimento van a estar en desventaja al momento de tratar de obtener la materia orgánica que está llegando. Este muchacho viviendo en la superficie va a ser mucho más rápido y capaz de comerse la materia orgánica antes que estos de acá. Y por lo tanto, los organismos infaunales van a estar en desventaja. Otro aspecto es cuando estás en un gradiente de alimentos, la composición faunística va a cambiar. Hay grupos de organismos que son mucho más adaptados a vivir en bajas condiciones de alimentos que organismos viviendo en otras condiciones, en altas condiciones de alimentos. De forma, vas a tener asociaciones faunísticas distintas. Y si tú revisas el sedimento sobre el tiempo, vas a poder ver esto. Ahora, si ves esto simplemente como en las gráficas anteriores, vas a ver que puedes comparar condiciones bajo alimento, alto alimento, simplemente ya mirando las preferencias ecológicas, las acciones faundísticas y los números de organismos. Y vas a tener una idea cómo fue las condiciones ambientales en un tiempo dado. De nuevo, un pequeño recordatorio. Productividad marina es simplemente la capacidad de producir materia orgánica. Los cambios de la materia orgánica producidas van a dejar una señal de sedimento y la alteración en la concentración, mediante alteración en las concentraciones de los compuestos orgánicos o modificación de los parámetros ecológicos del organismo que se alimenta esta materia orgánica. ¿Ya? Y uno, tomando el sedimento, puede realmente cuantificar y ver cómo el sistema ha cambiado sobre el tiempo. Bueno, a la parte principal de esta presentación, sistema de Humboldt. El sistema de Humboldt va de aproximadamente los 5 sur hasta los 45 sur. Un buen trecho del continente sudamericano. Un sistema altamente productivo, lo puedes ver por la gran cantidad de clorofila que se está produciendo en la superficie del océano. Y al ser tan productivo, como lo mencionaba, va a ser es pilar para la actividad económica, en este caso la industria pesquera. En el caso de Chile, solamente mirando la capacidad de pesca artesanal, tenemos 90.000 personas dependiendo de la actividad pesquera. En el Perú, aproximadamente 60.000 que dependen directamente y otros 250.000 indirectamente. De esa forma, la productividad del sistema de Humboldt frente a las costas de Sudamérica realmente es fundamental para la economía tanto de Perú como de Chile. Ahora, ¿por qué el sistema de Humboldt es tan productivo? ¿Y a qué se debe realmente la productividad del sistema de Humboldt? El principal factor de la productividad del sistema de Humboldt es surgencia costera. ¿Qué es la surgencia costera? La surgencia costera es simplemente la transferencia de aguas profundas que son ricas en nutrientes hacia la superficie del océano. ¿Ya? Y esto se debe a la actividad de los vientos. El viento en la componente sur-norte transporta el agua que hacia costa en conjunción con Coriolis se genera un pequeño vacío de agua y este vacío, como no puede quedar un vacío de agua, el agua es reemplazada por agua profunda.
¿Y quién es responsable de este viento frente a Chile? El anticiclón del Pacífico. ¿Ah? El anticiclón del Pacífico hace que el viento se mueva en dirección antihoraria, lo que genera la componente sur-norte, y eso permite que el agua sea transportada hacia el océano abierto y sea reemplazada por aguas profundas. La relación surgencia y anticiclón del Pacífico es extremadamente estrecha, de forma que cuando el anticiclón del Pacífico se mueve desde su posición norte a una posición sur durante de invierno a verano, también lo hace la surgencia. Por eso tenemos surgencia estacional en la zona entre 30 y 45 grados sur, que solamente ocurre durante verano cuando el anticiclón se mueve hacia el sur y es capaz de generar la componente viento sur-norte. Si bien la surgencia es la principal razón de tener una muy alta productividad en la zona norte de Chile, no es capaz de explicar la alta productividad que ocurre en la zona sur. Se puede ver aquí que los índices de surgencia en la zona sur son extremadamente bajos. Es menos de 1 metro cuadrado de agua que está siendo subida hacia la superficie. En esta área, los principales factores que controlan la productividad son el aporte de micronutrientes desde el continente al océano y la inyección de macronutrientes desde las zonas desde el Pacífico Sur hacia el continente. Esto es transportado por el agua circumpolar antártica. Y los micronutrientes es básicamente el resultado de escorrentía, erosión y precipitación. De forma que tenemos un sistema de campo que es altamente productivo, altamente complejo, donde tenemos múltiples factores interactuando entre ellos para generar esta productividad. Una surgencia costera, que depende del anticiclón del Pacífico, un anticiclón del Pacífico se mueve desde el norte hacia el sur, tenemos micronutrientes que van a ir desde el continente hacia el océano, que dependen de la precipitación. Esta precipitación va a depender de la posición de los frentes de tormenta, de la intensidad de los westerlies, y la cantidad de agua que está siendo transportada por la corriente circumpolar antártica hacia el continente le trae esta gran concentración de macronutrientes. Además de eso, el sistema de Humboldt es sensible a condiciones climáticas. Ejemplo claro que que pasa cada 3-4 años son los eventos niños. ¿Qué pasa en una condición normal? En una condición normal, el sistema frente a Chile es altamente productivo porque tenemos esta surgencia que permite que el agua rica en nutrientes vaya hacia la superficie. Pero cuando tenemos niños, la surgencia ya no ocurre, ya no se o sea, no es que la surgencia no ocurre, ya el agua rica en nutrientes no es capaz de llegar a la superficie. Y la productividad primaria y todos los organismos que dependen de esos nutrientes en la superficie no son capaces de sobrevivir. En resumen, tenemos un sistema de Humboldt que es complejo, que es productivo, que es sensible a alteraciones climáticas y con dos actores atmosféricos sumamente importantes. Uno, el anticiclón del Pacífico, y dos, los vientos del oeste. El viento del oeste porque es el que controla o está relacionado con la cantidad y la posición de las precipitaciones en la zona sur de Chile, y dos, a escalas mucho más largas como glaciación interglacial, ya que los vientos del oeste van a tener una influencia en la cantidad de agua transportada por la corriente circumpolar antártica. De dar ciertos estudios que sugieren de que, al menos parcialmente, la intensidad de la corriente es dependiente de la intensidad de los vientos, de los vientos del oeste. Ahora, ¿qué sabemos del sistema de Humboldt? Y cuando digo que sabemos, tenemos que pensarlo desde dos puntos de vista. Uno, geográfico. La productividad primaria, o con los estudios de productividad primaria del sistema de Humboldt, están limitados geográficamente, básicamente a la zona al norte de los 40 grados sur. Reconstrucciones de productividad primaria al sur de los 40 sur, realmente hasta el momento no conozco ninguno. Y si hay alguno, lo más probable es que se encuentre o en una boca de un fiordo o en el mar interior de Chiloé,
no clasifica como sistema de Humboldt, técnicamente. 1, como dije, geográfico. 2, desde el punto de vista temporal. El conocimiento o lo que sabemos de la productividad del sistema de Humboldt se encuentra limitado hasta el último glacial. Y aún así, nuestro entendimiento es relativamente fragmentario y contradictorio. Tenemos áreas donde la productividad primaria durante el último glacial fue mayor que el Holoceno, pero tenemos áreas donde la productividad primaria durante el último glacial fue menor que el Holoceno. Realmente es contradictorio y las explicaciones son contradictorias entre ellas porque no son consistentes. Menor productividad ha sido explicado como una reducción de la surgencia en la zona de 35 Sur durante el último glacial. Acá en esta ha sido explicado porque el ingreso de agua desde el sur ha sido mayor, trayendo mucho más nutrientes. No es realmente una condición unitaria en lo que sabemos. El año 2012, si no me equivoco, un trabajo en el ODP 1233 indica de que este escenario de baja productividad realmente no ocurrió, no es tal, es un artefacto por condición oceanográfica y que realmente en esta zona el sistema se comporta con una mayor productividad durante glacial que Holoceno. Cuando miramos un poco más al sur, como les mencionaba, no hay reconstrucciones de productividad primaria per se, pero sí hay reconstrucciones de condiciones de temperatura superficial del mar, o reconstrucciones climáticas, podemos decir. Pero cuando miramos estas reconstrucciones vemos que también están limitadas temporalmente, probablemente la de mayor extensión o cobertura, esta reconstrucción de Carniupan et al. 2011, utilizando el MD 3128, que está a los 52 sur, y solamente cubre hasta los últimos 70.000 años, en estadio 4. Haddam et al. El año 2008 publicó una reconstrucción de temperatura hasta el último glacial 22.000 años. O sea, realmente es bien poco lo que sabemos de la historia del sistema Humboldt más allá del estadio 5, del último interglacial relativamente más fuerte. De esa forma, tenemos un conocimiento limitado temporalmente, limitado geográficamente. Y estos fueron uno de los motivos por los que decidimos realizar este estudio en el GeoB 3725. Ya teníamos conocimiento de que este testigo es relativamente tiene una mayor cobertura que previos testigos trabajaban en la zona. Se encuentra a 43 Sur, ya solo al frente de Siloé. También se encuentra bajo la influencia influencia de agua dulce que es transportada del continente hacia el océano. Se puede ver aquí con esta línea que refleja baja salinidad. Se encuentra bajo la influencia del agua circumpolar antártica. De nuevo, solamente es un transecto que va desde costa a océano y muestra la influencia de aguas dulces que son capaces de llegar a nuestra estación, a la posición de nuestro testigo, el 3327. Y cuando uno mira la productividad primaria en los últimos, creo que 10-20 años, puede ver de que sí, hay una relación entre cambio de la salinidad superficial y la extensión de la productividad primaria. Los valores de clorofila durante verano son capaces de llegar mucho más hacia afuera, hacia el océano, cuando tienes mayor escorrentía o contribución de aguas continentales, que cuando tienes mucho menos presencia de aguas continentales en el océano. Entonces, hay una relación en la contribución de aguas continentales y la productividad marina en esta área. Bueno, estos son los datos de nuestro testigo, el 33275. Como lo mencionaba, cuando uno mira la composición del sedimento, alquenonas, que son C37, estos son alquenonas. Esta es la acumulación, la tasa de acumulación de alquenonas en negro. Esto en rojo corresponde a la acumulación de foraminfero bentónico y el azul es simplemente los datos del conteo foraminfero bentónico en
en relación a la concentración, al peso del sedimento. Podemos ver dos picos importantes, uno en 2,4 y el otro en 10,11, con alta concentración de alquenona y alto número de foraminíferos. Básicamente nos está diciendo que el sistema fue relativamente coherente y que la productividad primaria que estaba ocurriendo en la capa superficial de los océanos fue transferida hacia el fondo marino. Ahora, debo ser bastante honesto, este testigo es excelente testigo, pero tiene sus problemas. Tiene sus ¿cómo podría ser? Sus pifias. Simple. Este valor de aquí, tasa de sedimentación. Si uno ve la tasa de sedimentación a lo largo del testigo son relativamente estables y justo a mediados de estadio 7 se disparan. Son aproximadamente 8 veces más altas que el resto del testigo. Y esto coincide con pic de acumulación tanto de foraminífero como de alquenona. Pero si uno mira, si uno mira los valores de los valores de contenido total de alquenona y foraminífero, esto no cuadran. Y uno y esto lo puede comparar con el resto de testigos, de que puedes ver que hay una relación entre las dos curvas, de que el contenido total y la acumulación relativamente van funcionando, van yendo hacia arriba o hacia abajo juntos. Esta diferencia o este desacople nos sugiere que simplemente al ser esto un valor de tasa de acumulación, es la tasa de acumulación la que me está dando un valor, un valor que es un artefacto debido a esta tasa de acumulación. La tasa de acumulación probablemente fueron resultado de una turbidita, un proceso de acumulación masivo, pero no está claro realmente cuál fue la situación. La información litológica no nos permite separar la causa o identificar la causa de este problema. Y el siguiente problema es esta columna de rayas diagonales que muestro acá. Esto corresponde a un evento de disolución de carbonato entre estadio 8 y 9. La disolución de carbonato básicamente va a disolver mis foraminíferos, los va a borrar del sedimento, de forma que no puedo realizar ningún tipo de reconstrucción confiable usando foraminíferos o carbonato o elementos relacionados con el carbonato durante este periodo. Y también genera problemas. Al ser el carbonato una parte importante del sedimento, y como uso el peso del sedimento como referencia, me va a generar ciertos problemas en los valores que estoy obteniendo. De esa forma, estos dos periodos realmente no los discuto o no los voy a discutir en esta presentación, ya que no son confiables como para realizar ningún tipo de reconstrucción climática o ambiental. Bueno, en esta figura, en el primer panel A, les presento la razón planctónicos, foraminíferos planctónicos, foraminíferos bentónicos. Simplemente esta razón me permite diferenciar el efecto de disolución. Y como les mencionaba, puedo ver de que entre 8 y 9 la disolución fue sumamente alta. ¿Ya? A la disolución, ¿qué va a hacer? Básicamente va a eliminar los foraminíferos planctónicos en forma preferencial que los bentónicos, lo que hace que estos valores se vayan básicamente a cero. Como les mencionaba anteriormente, la siguiente figura es el porcentaje de especies infaunales, aquellos que están viviendo en el sedimento. A lo largo del testigo, básicamente, el testigo me presenta una alta presencia de organismos infaunales, lo cual es relativamente extraño, ya que este testigo se encuentra en océano abierto. Y en océano abierto, en teoría, lo que debería encontrar es una alta presencia de organismos epifaunales, ya que, por definición, el océano abierto es un ambiente de tipo oligotrófico. Bueno,
Cuando uno mira las especies, puede ver de que también me sustentan la idea de que el testigo pues, está localizado en una área de alta productividad primaria. La alta abundancia de Eugerina peregrina a lo largo del testigo, que es aproximadamente sobre un 25% de la población total de Ponerofo bentónico, me sugiere de que el área o las condiciones de arribo de alimento o productividad primaria fueron altas, fueron constantes a lo largo del testigo, básicamente todo el testigo. Puedes ver de que al menos en el estadio 5, la cantidad de Eugerina peregrina disminuyó drásticamente y la cantidad de organismos epifaunales aquí en azul incrementó. Básicamente, los dos resultados principales que quiero discutir de este estudio, uno, de que tenemos dos picos de productividad en estadio 2.4 y estadio 10.11, y que el área de productividad es mucho más productiva que un área oceánica tipo. Ahora, como lo mencionaba, la productividad marina en esta área depende de la cantidad de nutrientes. Por un lado, macronutrientes y por otro lado, micronutrientes. ¿Quiénes traen los macronutrientes? El agua circumpolar antártica. Agua circumpolar antártica es un agua fría. Sabemos por otras reconstrucciones previas que la cantidad de agua, la presencia de agua circumpolar antártica aumentó durante periodos glaciales. ¿Por qué? Porque tenemos una disminución de las temperaturas. Esta disminución de la temperatura es cíclica, aparece en todos los glaciales. Y si fuera la productividad marina, si fuera solamente controlada por la presencia de macronutrientes traídos por la agua circular antártica, debería también presentar una distribución de tipo glacial e interglacial. Pero normalmente, solamente vemos estos picos de incremento en el periodo 2.4 y 2.5, lo cual sugiere que probablemente la presencia de macronutrientes no es la limitante principal o el driver principal de nuestra curva de productividad. Ahora, como les mencionaba, no solamente macronutrientes trabajan aquí, también la presencia de micronutrientes es fundamental regulando la productividad marina. La presencia de micronutrientes puede depender de surgencia, vientos o aguas continentales. Cuando vemos la surgencia, ya vimos de que la presencia de surgencia en la zona sur es bastante baja, lo cual me hace pensar de que sí, es probable que la surgencia pudo haber contribuido, pero realmente su contribución fue mínima. Y si uno también piensa de que en periodos fríos hay una migración de los westerly hacia el norte, así como el antisigno de los pacíficos se mueve hacia el norte, la surgencia debió haber sido mucho más limitada y mucho menor en intensidad que hoy día, lo cual hace pensar de que nuestras altas concentraciones durante un estadio glacial como el 2.4 no pueda ser explicada por surgencia. La otra opción es transporte de micronutrientes por viento. En este caso, hierro. Esta curva es la concentración de alquenonas en verde y la presencia de hierro en el ODP 1090, que se encuentra en el Océano Atlántico, básicamente a la misma latitud que el nuestro. Y muestra una muy linda correlación entre la concentración de alquenona y la cantidad de hierro que puede encontrar el sedimento. Lo que sugiere que simplemente a mayor hierro tienes más productividad primaria. El Océano Pacífico, acá, también tiene un incremento de hierro durante el periodo glaciales. Y si uno asume de que esta respuesta que se observó en el 1090 también debería ocurrir en el Pacífico, nos genera problemas. No es capaz de explicar los incrementos entre el 10 de productividad primaria durante 2.4 y 10.11 en otro testigo. Siguiente es cambio en la construcción de aguas continentales vía precipitación. Sabemos por estudios previos que la precipitación o el aporte terrígeno a la plataforma continental de Chile durante glaciales fue más alta que en la actual. Y eso es explicado por un incremento en la precipitación
debido a un incremento en la intensidad de los westerlies que fue capaz de traer mayores precipitaciones desde el Pacífico hacia el continente, así como una migración de los westerlies de su posición actual alrededor de los 40-50 sur a aproximadamente 35-40. Fueron aproximadamente 5 a 7 grados de migración hacia el norte. Desgraciadamente, en esta zona no tenemos información de cambio de productividad más allá del último glacial. Esta reconstrucción de Heaven et al. 2007 es solamente, hace una comparación Holoceno-último glacial. Si hay reconstrucciones de precipitaciones en la zona de Patagonia Norte o Patagonia Sur, que cubra más allá del último glacial, realmente lo desconozco, pero hasta el momento no he encontrado ninguna. Normalmente todas las reconstrucciones o miran el Holoceno o los últimos 2.000, 5.000 años. Por esta razón, tuvimos que mirar un poco más hacia el norte y ver la reconstrucción de precipitación de Lamy et al. 2019 del GeoB 156. Él ve un incremento de precipitación durante máximo de precesión y mínimo de precesión. Y explica estos cambios en precipitación y contribución de material continental hacia la costa como resultado de ciertas modificaciones en la estructura de los westerlies. Ahora, voy a tomar un poco de tiempo en explicar esta parte porque realmente es complicada. Él dice o explica estos cambios, incremento máximo de precipitación durante máximo de precesión, porque los westerlies presentan debido a que los westerlies presentan una configuración más asimétrica y el anticiclón del Pacífico se encontraba más debilitado y más al norte de lo normal. Y los mínimos de precipitación, como resultado durante el mínimo de precesión, como resultado de westerlies con una configuración menos asimétrica y un anticiclón del Pacífico acentuado o más con una mayor intensidad y más al sur de lo normal. La primera vez que leí esto de más asimétrico o menos asimétrico realmente no me hizo ninguna gracia porque no lo entendí. ¿Ya? Ahora, el punto es cómo nosotros entendemos los westerlies. Los westerlies simplemente son estos vientos que van alrededor del planeta, al sur de los 40 grados sur hasta los aproximadamente 60 grados sur. ¿Ya? Y uno los mira o los entendemos como una banda homogénea de vientos. Cuando uno dice banda homogénea, simplemente es otra forma de decir una banda simétrica, de que los vientos aquí y en este sector no fueron diferentes. Todo cambió en el pasado como una migración total de este cinturón de viento hacia el norte o hacia el sur, dependiendo si fue glacial o interglacial. ¿Ya? Ahora, ¿qué es importante de esta banda? Esta configuración simétrica solamente ocurre durante la estación de verano. Es importante porque en los westerlies se transporta la banda, el track de las tormentas. Las precipitaciones están asociadas a los westerlies. Si los westerlies se mueven más al sur o más al norte, también lo van a hacer las precipitaciones. De la misma forma, la interacción westerly y anticiclón del Pacífico van a tener un efecto en las precipitaciones. Un anticiclón más debilitado o más al norte, clásico de invierno, va a permitir que las precipitaciones vayan más al norte. De esa forma tenemos más precipitaciones en invierno en la zona centro-sur. O un anticiclón más acentuado, mayor intensidad y más al sur durante el verano, hace que llueva menos en la zona central de Chile. ¿Ya? Esa es la relación básica que manejamos. Pero cuando miramos los westerlies en periodo de verano en el Pacífico, se presentan de una forma diferente. Una configuración asimétrica. Básicamente, ya no es una banda homogénea que va con vientos constantes desde el sur a norte, sino que hay jet de intensidad de los vientos que pueden ser más intensos en ciertas latitudes que en otras latitudes.
Y eso es lo que se refiere con asimetría de los westerly, de que el jet que compone los westerly, el jet subtropical, puede ser más intenso que el jet de latitudes medias. Hay una razón asimétrica entre todos los jets en la banda de los westerly. ¿Ya? De esta forma, cuando hay un máximo de precesión con una alta simetría de los westerly y una posición del anticiclón del Pacífico más al norte de lo normal, las precipitaciones pueden llegar más fácilmente a la zona norte e inversamente, cuando tiene esta condición de menos asimetría y un anticiclón mucho más acentuado, las precipitaciones van a estar relegadas más al sur y no van a ser tan importantes en la zona norte o en el testigo que Lamy et al. Analizó. Ahora, cuando comparamos, esta es la línea café, corresponde a los valores de precipitación a la misma tasa, a la misma resolución que nuestro testigo. ¿Ya? Y vemos ciertas similitudes. Primero, de que los máximos de productividad ocurren durante el mínimo de excentricidad. Y también vemos de que los cambios entre los máximos de precisión y mínimos de precisión, los mínimos de precisión y máximos de precisión presenta el menor cambio en la precipitación. Ahora, ¿qué significa los cambios de la excentricidad? ¿O qué controla la excentricidad, el parámetro de excentricidad en el clima terrestre? Básicamente me está hablando de los contrastes de las estaciones. ¿Ya? Cuando Lamy estaba mencionada de que la baja precipitación durante el mínimo de precesión es una condición menos asimétrica con un anticiclón más acentuado y más al sur, básicamente uno lo puede relacionar con una condición de verano. Y de la otra forma, cuando tienes una precipitación en máximo de precesión, esto puede ser análogo a una condición de invierno. De esta forma, podemos decir de que estos cambios simplemente de mínimo de precesión a máximo de precesión es un indicador del contraste de las estaciones. ¿Qué tan diferente una estación fue de la otra? Aquí, simplemente para mostrar de que los cambios de precipitación durante la precesión va a estar relacionado con la condición de qué tan al norte el anticiclón del Pacífico puede estar. Una baja precipitación va a corresponder a una condición más de verano y una alta precipitación a una condición más de invierno. Ahora, de nuevo, ¿cómo esto lo llevamos o lo podemos representar? Actualmente, el anticiclón del Pacífico, o en este caso simplemente que llamamos subtropical high, en invierno va a estar más al norte, en verano va a estar más al sur, y esto va a regular qué tan al norte el cinturón de los westerlies puede ir y la penetración de las precipitaciones. Lo que va a mantener, lo que va a influenciar o va a determinar cuánta más agua estoy recibiendo en esta área y por lo tanto cuánta más escorrentía y contribución de agua continental puedo recibir en el océano. Durante el mínimo de excentricidad, lo que vemos es que los cambios entre los periodos de máxima precesión y mínimo de precesión fueron los más bajos. De esta forma, en un ambiente glacial o condiciones glaciales donde los westerlies ya estaban más al norte, va a hacer que las condiciones o la progresión de las precipitaciones hacia la zona central sea mucho más limitada, aumentando sustancialmente las precipitaciones justo en la zona donde nuestro testigo se encontraba, lo cual pudo incrementar el aporte del agua dulce hacia el océano y por lo tanto un incremento en los micronutrientes hacia el océano, lo cual va a ser responsable de la mayor productividad que estamos encontrando en mínimo de centricidad, como el 2.4 y el 10.11. Para finalizar, un mensaje final.
Similar a previos estudios, podemos ver de que hay un incremento de la productividad marina durante el último glacial. Sin embargo, este incremento de productividad marina no parece responder a la ciclicidad o a los ciclos glaciales interglaciales clásicos en que se han utilizado para explicar productividad marina. Pareciera estar relacionado con un patrón modulado por la banda de excentricidad de precesión. Y finalmente, este estudio simplemente nos da pie para llamar a mayor cobertura geográfica y cobertura temporal en las reconstrucciones de productividad frente a Chile o la parte o el sistema de Humboldt, ya que todavía no es claro cómo el anticiclón del Pacífico o los vientos del oeste interactúan entre ellos y cómo estos se relacionan con forzantes de baja y alta latitud. Baja latitud me refiero a las bandas de excentricidad precesión y alta latitud a la banda de 100 kiloaños que es oblicuidad. Bueno, esta ha sido la presentación, así que muchas gracias por su tiempo. Espero que no haya sido demasiado complicado para un sábado en la mañana. Traté de hacerlo lo más simple posible, pero quién sabe. Cualquier pregunta, feliz de escucharlo y tratar de responderla. Ok, muchas gracias, doctor Raúl Tapia. Vamos a dar unos minutitos por si llegan preguntas. Desde Claro. el chat yo se las leo. Acá hay una, Ya. de Claudia Pino. Dice, ¿los SIP o cold SIP pueden haber afectado los cambios climáticos? ¿O en Chile no se tiene mayor detalle de los cold SIP? No estoy familiarizado con la presencia de COLSIP en Chile. Entiendo de que, por lo menos en el Ártico, hay cierta preocupación por una activación en la liberación de metano por cambio en temperatura, ya que va a cambiar simplemente la liberación del cristal. Ya, eso, realmente eso, no estoy muy familiarizado realmente con los conceptos en el área, pero pues, podría especular de que, uno, si estás liberando un gas invernadero que tiene una capacidad tan alta como el de retención de calor como es el metano, podrías afectar el tiempo, pero realmente no sé si hay algún tipo de estudio trabajando los inventarios en Chile. Sé que es un hot topic ahora, especialmente para la gente que trabaja en el Ártico, pero no estoy familiarizado con la área chilena. Raúl, ¿me escuchas? ¿Sí? Sí, claro. David Altamirano de Chile. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo estamos tanto tiempo? Quería consultarte una duda. Cuando tenemos Claro. estas urgencias de Humboldt que llevan estos nutrientes a lo largo de la costa sudamericana por el Pacífico, ¿existe un enriquecimiento siempre en lugares puntuales, por ejemplo en Caldera, que genera una zona muy puntual de enriquecimiento en la biofauna que no se ve en paralelos cercanos? ¿Por qué pueden darse estos enriquecimientos que derivan de estas urgencias de nutrientes que vienen desde el sur en lugares tan acotados? No sé si entendí Ya. la pregunta. No. Lo más probable de que tengas algún tipo de cambio en las corrientes locales que permita mayor retención en un sector. ¿Ya? Hay áreas del norte de Chile donde se puede generar una circulación en una bahía y va a mantener el agua circulando en esa bahía por más tiempo. ¿Ya? Y pues en cierto tiempo puedes tener un cierto tipo de acumulación de organismos o materia orgánica y
y pueda generar este enriquecimiento de lo que sea que se esté produciendo, ¿ya? En, en el caso de, creo que fue, déjame pensar, fue En Caldera. sí, creo que fue en Caldera. En Caldera es una cosa muy rara porque he tenido la oportunidad de ver sedimentos marinos de foraminíferos de la bahía, 90 metros de profundidad, y hay un montón de esos muchachos. Mientras que tú vas, sacas sedimentos frente a Concepción y básicamente no encuentras ningún foraminífero planctónico, ¿ya? Así que es eso, lo que me imagino de que se genera algún tipo de circulación que permite la retención de organismos cerca de la costa. Lo más probable es que sea algún tipo de condición geográfica, como el agua o las corrientes están ingresando a la bahía, cómo esta interacciona con el viento, que permite mantener al organismo viviendo ahí. Exactamente me refería a Caldera porque hay un cementerio incluso de ballenas, una de biodiversidad tremenda. Tuve la oportunidad de Ujú, encontrar hasta un cráneo de pingüino ahí metido entre esta capa que se le asocia al cold chip. También habían otras ujú. teorías de fenómeno del niño y muerte espontánea, pero eran muy locas las teorías. No me quedé con la teoría del incremento de nutrientes que venían del sur, pero me acotaba mucho, demasiado al área puntual, porque tenía una cantidad de foraminíferos y de fósiles de vertebrados que me movía un poco más al sur y los perdía Ujú. totalmente. Por eso era la duda. Ya. No, sí, pues el asunto, cuando estoy trabajando con zooplancton, ya puedes decir de que hubo retención porque la circulación de la bahía no los dejaba escapar. La capacidad natatoria de estos organismos es sumamente reducida. Si estás pensando en organismos mayores, estos organismos, si no les gusta el área, se van a ir del sector. O sea, tienen la capacidad de nadar e irse, ¿ya? En por ese lado, probablemente no esté relacionado con corriente o capacidad de retención, simplemente debe haber otro factor. Puede ser, como mencionaba, eh, estoy pensando de que o algo mm, ya. Sí, estaba pensando en la idea de que haya sido como una reducción importante del oxígeno, como en el caso de los barazones de pez que podemos encontrar, o pequeños crustáceos frente a Concepción en verano, de que debido a que el agua es tan poco oxigenada, tratan de arrancar y en vez de arrancar hacia el océano, arrancan a la costa y se mueren y quedan estancados ahí. Pero pensando en mamíferos grandes, no sé, realmente eso es como es interesante la idea, pero no, en este momento no se me viene a la idea, no se me viene a la cabeza ninguna posible explicación de por qué estos bichos se murieron, ¿no? Especialmente si estás hablando de grupos grandes de diferentes vertebrados que se murieron en un momento específico del tiempo, ¿no? Y todos juntos. Mm. No, Bueno, gracias por la respuesta y es muy interesante el área y una de las teorías era que estos nutrientes quedaron dando vueltas y seguían llegando y se armó toda una fiesta ahí de éxtasis de nutrientes y había mucho alimento. Sí, pero cuando estás pensando en mucho alimento, ¿cómo mucho alimento podría matar no sé, a un pingüino o a una ballena? ¿Ya? La única cosa que se me viene a la cabeza es que o estos muchachos los mató algún tipo de organismo nocivo, como podría ser algún dinoflagelado, como creo que ha pasado ya en el sur, que hay ciertos hallazgos de barazones de ballenas o muertes de ballenas con altas concentraciones de dinoflagelados tóxicos. Mm. Sí, no, no, es interesante la pregunta, pero no sabría cómo explicar
la muerte de organismos solamente por nutrientes. ¿Ah? Tendría que ser algo que ingresó al organismo, ya sea como alimento, porque ya, como te mencionaba, estamos hablando de vertebrados o organismos que tienen capacidad de movilidad mucho mayor que un foraminífero, tienen la capacidad de migrar si las condiciones ambientales no son las mejores. Mm. No, disculpa por estar divagando, pero es una pregunta interesante. No, no, sí, sí entiendo. Y también uno divaga harto cuando se va el tema. Muchas gracias por la respuesta, Raúl. Ahí No, Juan no Pablo problema. tenía otra pregunta por ahí. Dígalo. Sí, Barbie Ru dice, genial presentación, aprendí mucho. Muchas gracias. No, muchas Y gracias a ustedes por el tiempo y el deseo de escuchar algo tan fuera de lo que normalmente ustedes hacen. Revisé las presentaciones y estudié por la sonografía totalmente fuera de los tópicos centrales de este ciclo de conferencia. Y hay otra de Juan Pablo Contreras, que dice, no entendí bien la relación entre la precesión y la modificación de los vientos, los westerly y el anticiclón. Ah, ok. Déjame regresar. Es esta, si no me equivoco. Mm, Creo que no se ha movido la presentación. Oh, creo que... ¿Por qué esto está funcionando aquí? Ahí sí. Ya. Ok. ¿Cómo se relacionan los westerly y precesión? ¿Ya? Realmente no tenemos buenos indicadores de cambio de viento, ¿ya? Especialmente si estás hablando en la zona sur de Chile, donde tienes glaciales glaciales durante periodos glaciales, ¿ya? El hielo se va a derretir y el indicador de lo que pudo haber pasado, como en muchos casos utilizan polvo atmosférico, se va a ir también, ¿ya? La relación entre los westerly es simplemente porque utilizamos el sistema atmosférico moderno para tratar de entender lo que está pasando lo que pasó en el pasado, ¿ya? Nosotros sabemos de que hay un cambio en la condición de los westerly a escala estacional en el Pacífico. Vas a pasar de una banda aquí, una banda de tipo homogénea durante el verano a una banda de tipo asimétrica en invierno. ¿Ya? Y la relación es, uno, a mayor intensidad de los westerly va a tener más precipitación. ¿Por qué? Porque los westerly es que trae la humedad desde el Pacífico hacia el continente. Eso en intensidad. Geográficamente, el westerly se va a mover estacionalmente desde el sur hacia el norte cuando vamos de invierno, cuando vamos de verano a invierno, trayendo más precipitaciones. Esto interacciona con el anticiclón del Pacífico. Si uno ve el informe meteorológico todas las noches para el Pacífico, ¿qué te muestra? La posición del anticiclón del Pacífico y una bandita en esta área, que simplemente es el bloqueo del anticiclón del Pacífico a los westerly y a la humedad que va siendo transmitida hacia el norte. ¿Ya? Ahora, si la intensidad de los anticiclón es baja, la humedad o la precipitación va a ser capaz de ir más al norte. Es lo que pasa durante invierno. Tenemos un anticiclón debilitado y tenemos más precipitaciones en la zona centro-sur. En verano, tenemos un anticiclón más intenso que mantiene las precipitaciones en la zona sur de Chile. Esa es la idea principal, ¿ya? Ahora, lo que Frank Lamy estaba
trata de vincular con su estudio es que esta situación ocurre durante mayor precipitación en máxima precesión y menos precipitación durante mínima precesión. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en esta área las precipitaciones solamente ocurren durante invierno. Y al ocurrir solamente durante invierno, tiene que estar, o puede ser influenciado, o lo podemos relacionar con las condiciones de asimetría de los westerly. Al tener westerly más asimétricos, mucho más intensos, un anticiclón más debilitado es lo que lo que permite mayor precipitación durante el máximo de precesión, y al tener un westerly menos asimétrico, con un anticiclón mucho más intenso, va a mantener las precipitaciones bajas, similar a una condición más de verano. Ese es en grueso la relación entre la asimetría e intensidad de los westerly y las precipitaciones por lo menos en las zonas podríamos decir centro-norte de Chile, que es 27 sur. No sé si eso responde la pregunta. Bueno, que nos diga Juan Pablo si le quedó claro. Bueno, hay otro mensaje de Yolisvan que dice, buena presentación, gracias. No, de nuevo, muchas gracias a ustedes por darse el tiempo, levantarse temprano un día sábado a escuchar. Más o menos claro, muchas gracias, dice Juan Pablo. Barbiru dice, buena forma de empezar el sábado. Danilo Zárate dice, súper interesante, muchas gracias por tu tiempo. Bueno, creo que no hay más preguntas. Queda solamente agradecerle, doctor, por la excelente presentación que nos brindó. Muchas gracias por su tiempo. No, muchas gracias de nuevo a ustedes por la invitación y bueno, que tengan un satisfactorio cierre de actividades y bueno, disponible para para el próximo ciclo, quizás tenga algo sobre transporte de sedimento y reconstrucción de profundidades, quién sabe, estamos trabajando en eso ahora. Ok, muchas gracias por su disposición. No, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, doctor Tapia, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Como centro de alumnos del grupo de apoyo, estamos muy agradecidos de poder haya compartido sus conocimientos con nosotros. Y bueno, en esta hora me gustaría invitar a la gente que está junto a nosotros a activar sus audios para poder darle un fuerte aplauso al doctor y agradecerle por su presentación. A la cuenta de 1, 2 y 3. Gracias, doctor. Muchas gracias, Raúl, y que No, tengas muchas gracias. buena noche. Sí, No sé si le querrás responder, ya que aún queda tiempo. claro. Mira, dice, las corrientes de Humboldt con este cambio climático, ¿cómo se vería afectado el aporte de nutrientes? Esa es una muy buena pregunta, ¿ya? Ahora, tenemos que pensar en los factores que controlan. Si lo ves desde el punto de vista de las urgencias, con el cambio climático lo que hace es que el anticiclón del Pacífico va a ser capaz de moverse mucho más al sur de lo que es capaz de moverse actualmente. Mayor temperatura, la cobertura del anticiclón del Pacífico puede ser mucho más al sur de que ahora, y con mayor temperatura puede ser que el anticiclón del Pacífico sea más intenso que ahora, lo que va a generar más urgencia
o surgencia más intensa y mayor cobertura, ¿ya? En cierta manera puede ser bueno porque va a tener más productividad y va a poder, capaz de pescar mucho más, quién sabe. Pero también va a afectar la biota de fondo. No, cuando tienes mucha productividad, normalmente lo que haces, vas a cambiar la composición faunística, puedes cambiar la concentración de oxígeno en el agua de fondo, lo cual puede matar un montón de organismos. Puedes también hacer de que por una intensificación del anticiclón pacífico debido a incremento de temperatura, que la extensión del periodo de surgencia estacional en la zona más sur sea mucho más larga. Es algo que ya hace una predicción que creo que se publicó el año 2004, 2008 por gente del Departamento de Geofísica de la Universidad de Concepción, de que estaban especulando qué tanto se puede extender el periodo de la surgencia estacional en la zona de Concepción, y estima aproximadamente, creo que alrededor de 14, 15 días en tiempo, lo cual parece poco, pero si uno lo mira en tiempo, a largo plazo, y con la cantidad de productividad primaria que se produce en la zona de Concepción, que uno puede oler durante verano, puede ser no catastrófico, pero puede ser bastante nocivo para ciertas especies. O sea, vas a tener más varazones de peces, mortandades de peces, vas a tener mayor productividad de ácido sulfúrico en la zona. Al momento que vas a tener mayor surgencia, también podrías traer aguas, vas a estar trayendo aguas profundas que son más ricas en CO2, que se va a estar liberando hacia la atmósfera, pero también vas a tener captura de CO2, y ahí tenemos que preguntarnos hacia dónde el sistema se mueve, hacia liberación o captura, ¿ya? Así que cuando hablas de cómo el cambio climático puede afectar el sistema de Humboldt, realmente no estamos muy seguros cómo podría afectarlo. Sabemos los efectos, pero los números de si va a ser positivo o va a ser un efecto negativo, realmente es una pregunta más para un modelador climático que para alguien que hace reconstrucciones. Pero, pero es eso, tienes que tomar en cuenta cuáles van a ser los efectos y qué tan bueno o qué tan malo van a ser los efectos desde diferentes puntos de vista. Desgraciadamente, no es una respuesta simple de ser va a ser un buen cambio o un mal cambio. Va a tener múltiples factores, múltiples resultados, y desgraciadamente el sistema climático es un sistema no lineal y que todavía no podemos entender en su totalidad, y no podemos realmente decir bien o mal, simplemente vas a poder darte hacia dónde el sistema podría moverse, ¿ya? Eso. Y es una pregunta que nos tenemos que preguntar, realmente. Sabemos cuáles efectos, pero no realmente van a ser las consecuencias. Bueno, eso. Muchas gracias nuevamente, Raúl, por haber estado junto a nosotros, y bueno, espero que al José Hidalgo le haya quedado clara la respuesta. Bueno, si no, le puedo enviar el paper de Frank y los otros papers para que lo lea, que realmente es la historia de la simetría y la simetría de los Westerly. Me tomó un rato de entenderlo, ¿eh? No es fácil de digerir. Bueno, yo creo que sí, hasta yo quedé muy interesada en leerla, así que de gran ayuda poder leerlos. Y bueno, como pequeña acotación, el Luis tiene los fonaminíferos y los pingüinos, así que si quieres hacer los estudios, ahí trata con... Bueno.
sobre Caldera, creo que. Y bueno, para nosotros es un honor tenerte acá, así que muchas gracias nuevamente y bueno, esperar a la siguiente presentación, que puedas participar junto a nosotros en en un nuevo ciclo de charlas. Claro, sí, como te decía, ahora me estoy moviendo a reconstrucción de tormentas, así que quizás les sea más interesante para ustedes la próxima vez. Muchas gracias, Raúl. Ningún problema.